para su final, terminen la maqueta y con eso estamos felices. Bueno, creo que esta imagen habla más que 1000 palabras. O sea, si fuéramos realistas, insisto, y de aquí yo les hiciera un examen, quiero que una persona analice, vea esta maravilla, porque para mí sí es una maravilla lo que podemos ver acá, y que me diga o que me describa qué tenemos, o sea, qué es lo que han aprendido en un primero o segundo semestre, con lo que llevan, O sea, yo les podría decir, ¿qué creen que aquí pudiéramos hablar? Alguien que diga, a ver, esto es, yo veo, yo quiero pensar que en tal materia, hoy día puedo saber qué es esto, su estructura, aquí, o sea, ¿qué podrían decir? Vean qué bonito se ve esto. O sea, ¿qué pueden ver? Pues podemos observar la anatomía de los órganos dentarios, podemos observar la manera en la que todos encajan perfectamente y cómo se insertan en el maxilar, en este caso es el maxilar superior. En la imagen hay ausencia de tejido blando, no hay encía, o bueno, por lo menos no se alcanza a apreciar porque es por eso que se logran ver las raíces. Y ¿De qué está hecho esto? de De minerales, ¿no? Y los minerales que forman la estructura, obviamente, un esmalte. Pero para que se pueda dar el desarrollo, o sea, yo no sé si deben hacer eso, ya estoy tan loco, pero yo quisiera ver, no ver, sino pensar que ustedes hoy ya tienen idea que aquí hay como una semilla de frijolito y que con el tiempo esa semilla va a ir dando como resultado toda la estructura de un órgano dentario. Siempre. ¿Y esto desde cuándo creen que se inicia? Desarrollo embrionario. O sea, a lo que voy. Ustedes ahorita capaz están viendo lo macro, pero en biología oral 3 van a ver toda la embriología. O sea, óvulo espermatozoide, y tú siempre, a lo mejor en imágenes que desde prepa tal vez les han puesto, ven cómo se va formando el ser vivo. Se le dice feto, a algunos no les gusta, el embrión en desarrollo, el ser humano en desarrollo. Bueno, la realidad es esa, se ve ahí la masita, ¿no? De células, mórula, blástula, lo irán viendo. Pero también hay una organogénesis dentaria. Y para que esto se dé de modo correcto y salga en la posición correcta, porque yo creo que ustedes también tienen que ir visualizando qué pasa si no se posicionan en los centros germinales correctos para que se forme desde un ápice la estructura del órgano dentario. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si a lo mejor se posiciona en otro lado esa semillita? Pudieras tener que deformación facial, obviamente capaz, y otra migración de células mesenquimatosas se posicione, ¿sí?, por debajo o junto a este órgano y aparece otro y entonces tienes dientes súper y eso es genético, DNA, genes, etcétera, etcétera. Obvio, aquí si yo hiciera todavía un zoom y a lo mejor tuviéramos vista de rayos X, ¿esto qué es? Esto. Son las que. Y dentro de esa raíz, ¿qué van? Los conductos. ¿Quiénes pueden llegar a esos conductos? Bacterias. Las bacterias. Y entonces es como empezar a que ustedes entiendan cómo se puede dar un absceso de diferentes partes que pudiera ser por una lesión cariosa o a lo mejor por un trauma, filtrando aquellos microorganismos que hoy quiero que entiendan son parte de nosotros. Es una microbiota, es un microbioma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos tratado de buscar. Y cuando nosotros decimos existen, pregunta de examen, ¿cuál es la forma por la cual se pueden visualizar estas bacterias? Microscopio. Por microscopio, pero ¿qué crees? Si yo me voy a un microscopio y a lo mejor tomo una muestra aquí de la superficie, la pongo en una laminilla y observo, tú verías ahí que hay bacterias realmente, se pueden ver así nada más. No, primero ¿De qué necesita? De la tinción. Exacto, de tinciones. ¿Cuáles son las tinciones que hemos mencionado?
mencionado? Gram. Gran positivo y gran negativo. No, esa es la clasificación en base a la función de las bacterias. Se clasifican en gram positivas y gram negativas. Solo la respuesta que yo esperaría es extinción de Gram. gram. Pero ¿qué crees? También les he mencionado otra que a lo mejor acá está, de tinta china, que acá le ponen tinta India, que es China, y la tinta china que revela, esa sí la hemos mencionado, aunque no lo crean. ¿Qué hace o qué revela la tinción de tinta china? Esto que está alrededor, ¿qué creen que sea? Esta no es toda la célula o la bacteria, en este caso es un hongo. Esto alrededor es como un halo, y ese hongo comparte algunas estructuras de las bacterias. ¿Cuál es la estructura más externa de la bacteria que le ayuda a defenderse de anticuerpos? Es la cápsula. La tinta china ayuda a visualizar esa potente cápsula de protección en hongos o en bacterias, ¿sale? La tinción de gram te permite visualizar por lo menos forma, cocos, bacilos, nada más. Espiroquetas no se pueden teñir. Que el ejemplo de espiroqueta es Treponema denticola. El ejemplo de Staphylos sería hablar de cocos en racimo, y si digo cocos en cadena es Streptococcus. Eso ya lo tienen que ir diferenciando. Gram positivos, gram negativos. Cuando se ven realmente de color rojo, son gram Negativos. y cuando son azules, Positivos. gram positivos. Perfecto. El resultado de que ustedes puedan empezar a diferenciar formas, si son ahora cocos en racimo, cocos en cadena, diplococos, etcétera, es hablar y ya darle un probable nombre a la bacteria. Y eso creo que les va a orientar muchísimo en los diagnósticos, o por lo menos tener en cuenta qué antibióticos, si es que no metes un antibiograma, se le puede dar al paciente para tratar de, y yo no digo eliminar al patógeno, nunca los eliminamos, pero sí controlamos la infección y obviamente permitimos que las condiciones del medio ambiente se restablezcan para que trabajen con su paciente. ¿Qué pasa si se animan y saben que hay infección bacteriana? Trabajas al paciente, no sirve el profiláctico. Un profiláctico es un antibiótico que se puede administrar previo al proceso quirúrgico o posterior, pero si este microorganismo es resistente a ese antibiótico, ¿qué crees que pase? Tiene la posibilidad de irse a dónde, y eso sí me preocupa, torrente sanguíneo. Y si se va a torrente sanguíneo, aguas. Streptococcus mutans, un microorganismo que para muchos dicen causa caries, se limpia, se trabaja, y obviamente ya no debe de haber, a través de la sellación o obturación, el que haya un filtrado. Pero si lo hubo, Streptococcus mutans, digo, no todas las cepas, pero se ha reportado, se va a sangre y puede llegar a dónde. ¿Qué causa? Endocarditis. Entonces tú dices, oye, pues no es así como nada más hablar de una enchilada. Entonces, aguas con todo ello, y para eso sirve la parte microbiológica. Ahora, aquí ustedes qué verían. Si les pongo, a lo mejor se me ocurre poner puras imágenes, formarlos ahí, venir desde las 7, todo un día hasta las 2 de la tarde, irlos citando por horas, y solo los paso aquí y que me describan una o dos imágenes y ese es su examen. ¿Qué me dirían? ¿Qué ven ahí? Échale. ¿Qué ves? Bacterias gram negativas, ¿ok? ¿Con qué forma? Cocos en cadena. ¿Tú crees que son cocos en cadena? Te diría cerca. Son bacilos gram negativos. Cortos, porque puede haber algunos que sean bastante largos. Estos, sí, no nos deben de preocupar mucho, en teoría, porque son aquellos que nos causan enfermedades entéricas del intestino. ¿Pero qué crees? Yo sé que es tonto, pero creo que para eso sirven los artículos, los reportes. Se han encontrado estas bacterias, ¿en dónde crees?
la cavidad oral. O sea, se oye muy asqueroso lo que voy a decir, disculpen lo grotesco, pero ¿qué a poco estoy comiendo caca? La realidad es que muchos de nosotros el hecho de alimentarnos en la calle es comer material o materia fecal. El ejemplo clásico es todos aquellos que hemos tenido, yo me incluyo, Helicobacter pylori, que es el agente causal de una gastritis crónica, ulcerativa, reflujo gastroesofágico. Y si tú me dices que eso no tiene que ver con la odonto, todo ese ácido a veces es tan fuerte que desgasta, es un corrosivo para esófago y también se ve el daño en el órgano dentario por pylori. ¿Sale? Entonces tú dices, ¿es en serio? Sí, estas bacterias entéricas pueden estar en cavidad oral. Y les dije que tenemos un estudio, no con ella, con otra que se llama Enterococcus de las heces. Y es el terror, ¿en qué especialidad? Endodoncia. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos permite la microbiología, entender un poquito esta parte y hasta cierto punto, sí, saber cómo nosotros podemos llevar a cabo, que es lo que les he dicho, diagnósticos correctos. Creo que eso es lo que más me interesa. Y bueno, el fundamento de la tinción de Gram, pregunta de examen, es utilizar dos colorantes. ¿Cómo se llama el colorante primario? Ahí están las respuestas. Cristal violeta. Cristal violeta. ¿Con qué voy a fijar esos colorantes? Ahí está el cristal violeta. Después, ¿con qué fijo? Con alcohol. No, es el yodo. Es yodo lugol. Están grabando. Yo no sé, a veces digo, los veo y me encanta, graban. Pero ¿por qué en el examen lo mismo de siempre? No me vean. ¿Para qué grabas? Es en serio. ¿Cómo tú ves los videos? Sí, ¿O sí es los cuando veo. tienes No, sí, sí. insomnio y dices, ¿me voy a poner mis audífonos? No, sí, sí los veo, sí los veo. 10 minutos y... ¿No para qué grabas igual? Ahorita voy a checar tu examen. Me cae que de los que graban voy a checar sus exámenes. Y sí, en teoría deberían de... Sí, es cierto, mira, nada más. O sea, ¿de qué les sirve grabar si...? Bueno, entonces, colorante primario en Gram, cristal violeta. Todo eso es de examen ya. ¿Con qué fijo en tinción de Gram? El colorante, yodo lugol. Yodo lugol. ¿Con qué decoloro aquellas que no son Gram positivas para teñirlas? Con safranina, alcohol etílico, ¿sí? Y por último, aquellas que se destiñeron porque no eran Gram positivas, ¿con qué colorante de contraste Safranina. se tiñen? Safranina. ¿De qué color va a ser la safranina? ¿De qué color va a ser el cristal violeta? Violeta. Pues morado violeta. ¿Vale? Tinción de Gram. También les he explicado que esta es una parte que ojalá en un futuro pudiéramos todavía desarrollar. Y a lo mejor ahorita es llevarlos en la última semana al laboratorio y ponerles placas para que vean lo que es realmente un ¿qué? Medio de cultivo. Y el medio de cultivo es donde se pone una muestra. Esto es un agar que tiene nutrientes. Y si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los principales nutrientes que necesita una bacteria para poder crecer? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los principales nutrientes que necesita también la bacteria para poder crecer, dividirse? Eso ya lo anotamos. Fuerte, sin miedo. ¿Carbohidratos? Fuente de carbono, carbohidratos. Díganme el ejemplo de una bacteria que necesita un chorro de carbohidratos. Mutans. Mutans. ¿Cuál es el carbohidrato que necesita mutans? Bueno, necesita glucosa, pero a veces no obtiene de nosotros la glucosa como tal. ¿Y la sacarosa qué tipo de carbohidrato es? Disacárido. Disacárido, exactamente. ¿Cuáles son los dos monosacáridos por los cuales está uniéndose? Glucosa y fructosa. Glucosa más Fructosa. mediante un enlace Glucosídico. glucosídico, exactamente. El producto de su metabolismo en estos medios es generar, porque también vas a decir, ¿y cómo sabes que genera ácido? Cuando crece la bacteria, se puede pasar un medio líquido que se va a ver aquí como un caldo y se pone turbio. Al principio era transparente. Esa turbidez significa que creció la bacteria.
Puedes medir aquí el pH inicial y te va a dar de un 6.5, pero cuando ya crece mutan, se pone turbio, ¿qué pH crees que se encuentra aquí? Ácido básico. Ácido. A ver, Mutants se está comiendo todo lo que hay acá, en un caldito, como un consomé. El medio era transparente, se está poniendo turbio. Es decir, se está alimentando de esos carbohidratos. Yo ¿cómo voy al baño a hacer popó pipí? Mutants no va a hacer popó pipí. Ya me dijeron que se come la sacarosa. ¿Qué se obtiene cuando se come la sacarosa? Ácido. Un ambiente ácido. Entonces el pH, si aquí era de 6.5, ¿a cuánto crees que termine? Fuerte. 8 es ácido básico. 9, 10. 9, 10 es ácido o básico. A ver, escala de pH, no me digan que Menos eso 5. ni siquiera lo saben. Una escala de pH Es del 0 al 14. es del 0 al 14. Y después del 7 es ácido. El 7 es neutro, Bueno, todo lo que está después del 7 es Ácido. básico, y todo lo que está antes del 7, 6, 9, 6, 8, 1, 2 es. Básico. ¿Cuál es el pH del estómago? Ácido básico. Ácido. Ácido. ¿Qué número le darías al pH del estómago? 4. 4. Es de 2. Y cuando estamos en ayunas o cuando hay pylori llega a ser de 1. Por eso la gastritis. ¿Qué pH hay en cavidad oral? Preguntas de examen, ¿eh? Que esto te lo voy a meter. Preguntas de examen. Ahora, ¿qué pH hay en la cavidad oral en la saliva? Eso sí ya lo mencionamos. Es que la saliva es un bomber, ¿no? Entonces, la saliva es un bomber. La entonces- saliva es un buffer. 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 ¿Cuánto será ese pH de un buffer amortiguador? Denle un valor. ¿Tú crees que un amortiguador va a ser ácido? No. ¿Cuánto será? ¿Neutro? No. Bueno, pues de hecho sí es ácido. Pero ligeramente. Ah, es ácido. El pH de la saliva va de 5.5 hasta 6.5. pH de la saliva. ¿Por qué no anotan nada? Eso es de examen. ¿Para qué tanto? Una almohada y ya. pH de la saliva es de 5.5 a 6.5. 5.5, 6.5. ¿Qué? Ácido. Ácido. El pH en el intestino es ácido básico. Es ácido. Es básico. Ah. Ahora viene mi pregunta. ¿Ustedes consideran que en la parte de odontología, por lo menos estas preguntas sean importantes? Que si es ácido básico y más, ¿para qué? A ver, denme la respuesta. Pues por ejemplo de la gastritis, pues No te vayas tan lejos. ¿Qué materia creen que va a ser importante que esto lo recuerden? Bueno, también depende de quién se los diga. Pero sí es importante cuando se estudia conciencia. ¿Qué materia del próximo semestre? ¿Fármaco? Fuerte. Farmacología. ¿Qué es la pastilla que se ingiere, medicamento, sea el que sea, no tiene que pasar si es que es vía oral, porque también hay vía parenteral o vía enteral, pero si se ingiere no debe de pasar al estómago, no debe de pasar al intestino. El pH es fundamental y hay algunos medicamentos que te van a decir tómese antes del desayuno o después Del desayuno. por los pHs del estómago, del intestino, y de ahí se va a vía porta hígado. Es por eso, güey. Y es bien importante cómo ese fármaco se descompone hasta el principio activo que cumple el efecto, ¿sí?, del medicamento que se esté dando para el dolor, para la infección, etc. Bueno, entonces en el caso de las bacterias, ellas aquí se comen todo y ni modo de que se salgan del tubo y vayan a un baño a liberar sus toxinas. Aquí es donde se concentran todas las que. Toxinas. Tómate ese caldito. Imagínate de una bacteria que está liberando muchas toxinas que causan diarrea. Yo te puedo quitar a todas las bacterias de aquí y dejar solo el líquido
y que te lo eches, ¿qué crees que te va a pasar? Te va a dar una pinche diarrea que ni Dios Padre te la para en 3 días. Ni se van a levantar del baño y hasta las pompitas les van a quedar todas rojas. Yo. Eso sí. Ahora, eso es importante. En algún momento, y se los juro que no era locura, había personas que querían tener esos cuadros diabéticos para bajar de peso. Era una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es perder un chingo y 2 montones de ¿qué? Líquidos. Agua. La diarrea es agua. Ojalá si ese fuera el remedio, imagínate, para perder grasa. No manches, pues échame unas cuantas bacterias acá, pero nos estamos deshidratando. Como con el sudor, el exceso de ejercicio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Sí, claro, bajas de peso, pero pierdes un chorro de agua. Bueno, estos medios de cultivo tienen nutrientes, carbohidratos, pero a lo mejor tienes a una bacteria que no es mutans. Tienes a una bacteria que le gustan las grasas, ¿como quién? Como porfiromonas. Como porfiromonas iguales. Entonces puede haber lípidos, puede haber azúcares, vitaminas, minerales, o sea, todo lo que necesita sales para crecer la bacteria. Y cuando obviamente estas amigas crecen, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Nosotros podemos observar, si no es el mío, ¿de quién es? Un teléfono que está sonando. Ah, muy bien. Entonces, les decía, de estos medios nosotros podemos tener esto. Y eso que se ve, vuelvo a apagar la luz para que se vayan a echar esos ojos un poquito. ¿Qué crees que es lo que se observa acá? Todo esto. Bacterias. Las colonias de las Son, bacterias. se llaman colonias. Entonces en el examen que probablemente, de acuerdo a mi locura, les pongan 1 o 2 hojas que van a ir leyendo, a lo mejor les voy a poner, en los medios de cultivo crecen espacio, ¿qué pondrían? Colonias. Colonias, y luego viene de microorganismos, colonias. Si tú te preguntas qué es una colonia, es un chorro y 2 montones de bacterias juntas, que forman estos puntitos a los que se les llama colonias bacterianas. ¿Estamos de acuerdo? Y esas colonias bacterianas, de acuerdo a las propiedades de los medios de cultivo, que se clasifican, acá está, bajo su composición química, sobre su naturaleza física o sus funciones, pues te permiten el crecimiento de las bacterias. Esta es otra pregunta de examen. ¿En base a qué se clasifican los medios de cultivo? Composición, Química. naturaleza Física. y Funciones. eso van a poner. ¿Vale? Ahí está. Bueno, de ahí, ¿cómo sé que realmente las bacterias están creciendo? Se hacen estudios en donde tenemos esto que se llama Curva de crecimiento. curva de crecimiento microbiana. Y en esta curva de crecimiento microbiana tenemos 4 fases. La primera llamada, no me digan Fase eso. larga. Yo ya les dije el nombre. Logaritmo. No. No, No, es fase de adaptación. Adaptación. Fiesta, se adaptan. Después de unas horas empieza la fase. Logarítmica. Aquí es donde se liberan las toxinas de las bacterias, se ensucia el medio, popó, pipí, hasta que se acabaron todos los nutrientes. Ya se cansaron de bailar, de echar desmadre, ya no hay comida, entran a una fase Estacionaria. a dormir. El problema de las bacterias es que ellas quieren seguir comiendo. Y cuando quieren seguir comiendo es canibalismo, en serio, me preocupa. Porque empieza la fase de ¿qué? Pero es porque si se mueren, dejan restos de ese DNA que otras dicen, me lo chingo. Y tú vas a decir, ¿en qué me preocupa que una bacteria adquiera un DNA de otra bacteria? Y Adquirir el material genético. mutan y se vuelven más resistentes. ¿a qué? Antibióticos. Antibióticos. De ahí viene la resistencia antimicrobiana. Entonces, estos detalles de estudiar una curva es, aquí libero toxinas, pregunta de examen, ¿en qué fase de la curva de crecimiento se están liberando toxinas? Exponencial. Esas toxinas, ejemplo, hialuronidasa, que degrada, Ácido hialurónico. que se encuentra en la, En la MEC. MEC. fuerte, MEC. ¿y qué es eso? La Matriz Extracelular. que es un componente del tejido
¿Qué tejido? ¿Blando? No. NEC, tejido conectivo. Ah. Que como ejemplo puede ser la encía, en donde activa los macrófagos para iniciar, si es crónica la respuesta, un proceso de resorción de tejido óseo. Así va a venir el examen, ¿eh? Si me rompo la madre, aún así sigue viniendo así. No me va a quitar esas ganas, ahora sí. Estudien. Y el resultado que yo les digo de todo ello, que ya lo vayan entendiendo, eso va a significar que aprendieron, obviamente, en este curso, es que a lo mejor a ti no te va a importar tanto, y lo digo con respeto, llegar hasta el punto de decir, no manches, mira, aquí se ven los puntitos, que son cóncavos, convexos. No, por lo menos decir, mira, hay una interpretación de que creció una bacteria beta hemolítica, y la bacteria beta hemolítica coco encadena, ¿cómo crees que se llama? Piógenes. Fuerte. Streptococcus piógenes. Streptococcus piógenes. Tú vas a decir, pero pues yo no voy a ver piógenes. Claro que sí. Asociado a puntos blancos en la orofaringe. Por lo tanto, el paciente, y más los chiquitos, llegan con ¿qué? Fuerte. Faringoamigdalitis. Y de repente, ¡pum! El niño te salpica. Aquí hay puntos blancos. Saliva. Pieza de alta. Aunque tienes campo, que todo eso ayuda, un campo, es poner un plastiquito así vulgarmente, atrapando al órgano dentario para que solo trabaje sobre su superficie, pero aún así hay gente que no lo usa, que no tiene cubrebocas. EPP, equipo de protección personal. Y si no lo tienes, toda esa emisión de aerosoles ingresa. Y de ahí adquieres bichos y esos te los llevas a casa. Entonces, coco en cadena que crece en sangre, agar sangre y es beta hemolítico, su nombre es, Streptococcus puede causar faringoamigdalitis. faringoamigdalitis. ¿Sale? Esto que ves aquí, si son observadores, vean esta imagen, me encantó, de hecho aquí está el nombre de la bacteria Piognes. Es probar su sensibilidad a este antibiótico. ¿Cómo se llama? Bacitracina. Pero si eres observador, no sé si hasta atrás se ve, ahorita voy a bajar. Aquí tenemos una prueba en donde se pone un sensidisco. ¿Qué es un sensidisco? Es un papelito que contiene al antibiótico. Si son observadores, alrededor no hay bacterias. Así lo explican mucho. Pero según yo, me acerco y digo, oye, pero aquí va un puntito, ¿eh? Sí. Aquí llego a ver otros puntitos. Pero este sí me preocupa. ¿Qué significa? Que esta colonia de bacterias de Piógenes. ¿son qué? Resistentes. Resistentes. Esa es la explicación de que por más que metan antibióticos, hoy día estamos demostrando el crecimiento de algunas bacterias ante los... Y si los esquemas no se manejan de forma correcta, van a crear más resistencia, MDR, multidrug resistance, y el problema es, créanme, no a lo mejor a nivel odontológico, pero sí a nivel sistémico, sistemas. Eso sí me preocupa. Y bueno, para demostrar que en sí es Piógenes, hago una toma de la colonia, la llevo a tinción de Gram y ¿qué se observan? Vean. Cocos en cadena, Gram positivos. Y entonces tengo a agente causal de una faringoamigdalitis, Piógenes. Medio de cultivo para Piógenes. Agar sangre. Agar sangre. ¿La sangre de dónde la obtengo? Y eso se los platiqué la otra vez. No era del humano. Son ovejas, corderos. ¿Sale? Ok, ahí está. Bien, eso es la parte microbiológica. Otro bicho que ustedes hicieron una tablita. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me preocupa Aurus? Porque lo tenemos ¿en dónde?
En la piel. Es un habitante normal de la piel y de la naso y orofaringe. Por lo tanto, puede en un estornudo, tos, emanarse y pasarse a otras personas. ¿Qué me preocupa? Que esta bacteria es productora de muchas enzimas, proteasas, obviamente también hialuronidasas, colagenasas, elastasas, y va a degradar matriz extracelular para difundir. Y ahorita les voy a poner ya las imágenes clínicas para que digas, eso es lo que causa, sí, y el problema es el contacto de ustedes con el paciente para llevarse a un gen y que pueda, a lo mejor no me preocupa que lo dejes en el hospital, vas a ir a tu casa, futuras madres se van a llevar ese bicho, van a agarrar al bebé, niño, y lo van a besar, o sea, le van a dejar a qué, a la bacteria, y eso tú nos vas a decir, ay, no pasa, hemos tenido casos en el hospital donde el niño tiene aquí un chorro como si fuera acné, pero ya es muy avanzado. Vamos, tú ya la tienes. Para que vean que sí esto existe. Y eso es por estático estrés. ¿Y saben por qué fue? Y la gente no lo creía hasta que se hizo un estudio. Por besos. Y de repente se toma la muestra de lo que hay acá y se le toma la muestra a la saliva de la mamá, del papá, y sale el mismo microorganismo. O sea que con esos besos, el besar, están, yo se los dije, no solo pasan amor, pasan un chingo de bacterias. Vale. Agua. Si tú me dices, ay, ¿a poco todo eso existe? Ven qué bonito, siempre me encanta leer este tema. Imagínate en el cine, como ahorita que están así sentados, se siente el aerosol así. Qué rico. Como en la playa, así. En la playa. Esto es lo que te están pasando. Esta es una enfermedad piógena. ¿Por qué? Porque esto es pus. Es pus. Es pus. ¿Quién la ocasiona? Piógenes. Es pus. ¿Sí? Ahí están los neutrófilos. Por eso se habla, pues vean esto, y se ve de color amarillito. Son lesiones diferentes. Algunos dicen es herpes. No, ahorita van a ver las herpéticas. ¿Esto qué es? Pues es un granito. Esto es papiloma, el famoso VPH, virus hoy día muy común. Más del 90% ya de la población mundial tiene una variante. ¿Y saben por qué se ha dado? Cochinos, promiscuos. No deben